Se habla mucho de corrupción en todas las instancias que rodean al hombre moderno, pero cada vez se torna más evidente de que la corrupción es institucional. Vea usted cómo Samper gana las elecciones con dinero del narcotráfico y terminó prevaleciendo. Santos recibe 5.000 millones de pesos más o menos de Odebrecht. Bueno, un poquito menos, dicen entre 3.000 y 5.000. Y nada pasa. Después, el fiscal Eduardo Montealegre, que fue el fiscal de Santos, era pagado por las FARC y hay evidencias de eso, grabaciones. Y nada pasa. La Corte Suprema de Justicia apaga la FARC política, impidiendo que los computadores que se confiscaron a Raúl Reyes en la toma de ese campamento en Ecuador el año 2008, que nos sirven para prueba. Mientras tanto, imponen la parapolítica y van encima de la parapolítica. Y ahora les da por negligenciar el juicio político a Petro. El Congreso también está metido en eso. Es que ¿no será que estamos con un Estado que es el propio Estado, una mafia que nos está conduciendo, manipulando y llevando, consolidando a la cárcel comunista? Bueno, siempre ha habido corrupción, pero ahora se queda cada vez más evidente que es una corrupción institucional. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista del Centro Cultural Cruzada, con lo mejor de la opinión bajo la inspiración del pensamiento católico. Si quiere usted conocer lo que sucede en el mundo y en el país, quédese hasta el final de este video, opine y suscríbase. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Un saludo cordial para todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, donde se coge una selección de las mejores noticias o más importantes de la semana. Esta semana, no sé por qué, últimamente está habiendo una verdadera catarata de noticias muy importantes y trascendentes. Por eso yo no se las quiero dar, porque de esa manera yo haría un daño a nuestros amigos de entorpecerlos, quedar más o menos hipnotizados sin saber qué opinar al respecto de los acontecimientos. Yo pienso que es más importante darles algunas noticias que pueden dar luz para entender el conjunto del resto del noticiario. Pero antes yo quiero ofrecerle un regalo. Estamos mandando a hacer una bella estampa que voy a colocar acá en diseño, es una calcomanía para colocar en los carros. ¿Qué tiene la calcomanía? Como ustedes ven, es la imagen de Nuestra Señora de Fátima, con un letrero: Nuestra Señora de Fátima, salvad a Colombia del comunismo. ¿Quiere usted hacer parte de la restauración católica de Colombia y liberarnos del comunismo? Pida una de esas calcomanías gratis, enteramente gratis, con la condición de que usted lo coloque en el carro o en la vitrina de su negocio o de su almacén o de su oficina o en un lugar donde usted pueda mostrarle al público esa imagen para generar esperanza, porque cada vez es más cierto, solo el Rosario, solo Nuestra Señora puede salvar el país. Puede usted llamar al 302-224-3167. Lo voy a colocar aquí con un tercio también, o puede pedirlo al email centro.cultural.cruzada@gmail.com. Coloquemos esas calcomanías y verá cómo ella va a generar una esperanza. Además, nosotros nos podemos hacer bien viendo la belleza, la bondad y la santidad de la Madre de Dios tan manifiesta en esta foto que le voy a regalar. No se pierda esa oportunidad, solo hay una impresión de 1000 calcomanías
y quiero que usted sea dueño de una. Si hay mucho pedido, mandamos a hacer más, pero para eso también necesitamos las colaboraciones de personas como usted, porque juntos podemos salvar a Colombia. Vamos a hablar entonces del problema de la corrupción institucional de que hablé al inicio. Vea usted, este Estado colombiano, y yo creo que es más o menos en toda Iberoamérica, para no decir en todo el mundo más o menos, hay una aparente justicia, pero es una justicia sesgada, no tiene la balanza de los dos lados, normalmente lloran por el ojo izquierdo como el cocodrilo, por lo tanto la balanza tiene un descuadre, de manera tal a que siempre se le acusa a la derecha de corrupción, pero la izquierda siempre queda impune. Y la izquierda siempre se rasga las vestiduras frente a la corrupción de la derecha, y es verdad que la derecha también a veces no está bien representada, porque la verdadera derecha es la defensa de la civilización cristiana. Y a veces los que representan la derecha en nuestros países solo defienden su propio bolsillo y su propio interés de poder, de manera tal a que también hay corrupción. Pero la corrupción que presenta la izquierda hoy en día en Iberoamérica es 10, 20 veces más grande. La corrupción de Lula es una cosa espantosa, sin embargo el hombre está gobernando el país y no tiene nada, está limpio de cualquier reclamo judicial. Y lo mismo pasa aquí en Colombia. Petro, el hombre más corrupto que podemos imaginar, pues su propia índole de delincuente, porque él fue un terrorista, claramente él no ha perdido sus costumbres, de manera tal a que él es aliado de los criminales, de los delincuentes. Ahora, una grande parte del presupuesto colombiano se está yendo para financiar a los delincuentes. Se dice que es para que ellos no delincan más, entonces se les paga. También el cese bilateral de fuego con el ELN, se sabe perfectamente por detrás que están recibiendo grandes sumas de dinero del Estado para no delinquir. Sin embargo, el ELN, después de comenzar el cese bilateral de fuego el 3 de agosto de este mes, ya ha violado los acuerdos del cese bilateral de fuego 10 veces. ¿Dónde está un árbitro? ¿Dónde hay una justicia para decir no puede haber cese bilateral de fuego porque estamos tratando con tramposos, con delincuentes? No las hay. Pero vamos un poquito atrás en la historia, en este mismo triste siglo XXI, un siglo de la iniquidad, que se habla como el fin y la apostasía del bien, de la catolicidad. Yo digo que la Iglesia ella prevalecerá siempre por encima del demonio, de Satanás, pero ella sufre una inmensa crisis, de manera tal a que muchos hombres hoy en día se plantean, ¿será que es el fin de la Iglesia? No, la Iglesia no terminará, pero sí hay una grande apostasía y muchas almas se pierden, es verdad. Este es el triste siglo XX. Y en este siglo XX, vea usted aquí en Colombia, Samper, un presidente que ganó las elecciones con el dinero del narcotráfico, comienza un proceso llamado el proceso 8000, que termina siendo viciado porque ese proceso se hizo de manera penal, no correspondía a un jefe de Estado, debería ser un juicio político a través de la Comisión de Acusaciones del Congreso, y como ya estaba viciado simplemente se archivó. Y él se reía, terminaba el gobierno tranquilamente, cínicamente. Y el gobierno Santos ahora queda en evidencia con testimonios de todos lados, sobre todo los testimonios de Odebrecht, que él recibió entre 3.000 y 5.000 millones de pesos de Odebrecht. Eso le ha costado al Estado billones de pesos con esa tal obra de la Ruta del Sol y toda una serie de obras que se hunden en el lodazal, en huecos y en daños para perjuicio de quienes se transportan por esos lados. Pura corrupción, pero a cambio un buen dinero que él recibe para poder financiar las elecciones. ¿Y dónde está el juicio? Nada, todo eso se archivó, todo eso está en veremos, pero eso sí,
a los del Centro Democrático sí los están enjuiciando precisamente por dineros de Odebrecht. ¿Por qué la justicia funciona de un lado y no funciona del otro? Estimado amigo, ¿no les parece eso muy extraño? ¿Será que es que tenemos una justicia parcializada? Dios mío, ¿cómo así, señor Luis Fernando Escobar? Usted dice semejante cosa de nuestra justicia colombiana. Pero ¿no será que es que esa justicia es realmente una verdadera mafia que tiene una intención de establecer en el país no el bien común y la verdadera balanza de la justicia, sino el triunfo de una ideología comunista, y por lo tanto ellos están en ese sentido comprometidos? Vea usted lo que pasó en el 2016. Fue la Corte Constitucional y toda la Corte Suprema de Justicia que fue cómplice para maniobrar e imponer el acuerdo con las FARC firmado en el 2016, una vez, a pesar de que nosotros votamos por el no en el plebiscito del 2016, terminan imponiéndolo bajo la complicidad de Álvaro Uribe Vélez, que terminó siendo un cómplice del comunismo en nombre de la derecha. ¿Cierto? Vea, esa misma Corte Suprema de Justicia termina rechazando los computadores que fueron confiscados en esta operación Fénix, en que se dio muerte a Raúl Reyes en la frontera con Ecuador, en el estado de Sucumbíos, en la parte que correspondía al Ecuador, a 10 kilómetros de la frontera. Fue un golpe maravilloso porque era una manera de salvar la propia soberanía colombiana, porque había una complicidad entre el gobierno de Rafael Correa y las FARC, de manera tal a que ellos estaban establecidos en territorio, en la frontera de territorio ecuatoriano, bajo la complicidad del régimen comunista de Rafael Correa. Sin embargo, se tomaron varios computadores y había muchas pruebas en que comprometía la casta política bogotana, entre ellas a Piedad Córdoba. Bueno, ella no es bogotana, ella es del Chocó, liberal, pero enteramente una complicidad de toda la casta política con las FARC. Es lo que se llamó la FARC política. Esa FARC política no prosperó porque la archivaron la propia Corte Suprema de Justicia, comenzando porque ellos archivaron la idea de los computadores como pruebas válidas por algún tipo de, digamos, ellos decían algún vicio aparente en ese tipo de testimonios. Decían que había violación en los computadores, cosa que es mentiras. Pero en fin, ellos son la Corte Suprema de Justicia y nadie les podía revirar. Otra vez, es el Estado, es la justicia colombiana una mafia. Y ahora, cuando se ven todas las evidencias de los delitos, de los crímenes, de los testimonios terribles contra Gustavo Petro, mostrando la violación de los topes electorales, mostrando el dinero que venía del narcotráfico, es decir, escandaloso testimonios, no solamente por parte de Benedetti, sino también de su propio hijo Nicolás Petro. Pero yo le creo más al doctor José Manuel Abuchaibe, quien muestra con evidencias propias, que son declaraciones del propio Consejo Nacional Electoral, en que reconocen que había violación de los topes electorales. ¿Por qué tanta negligencia de la Comisión de Acusaciones del Congreso en la Cámara de Representantes? ¿No es suficiente para ellos mostrar el amor patrio, el amor a la justicia y comenzar el juicio y comenzar con los procesos? Pero claro que ya era evidente que todo eso se tenía que ventilar. Hasta ahora una negligencia espantosa, y están queriendo más bien desviar la cosa, y vienen los políticos en defensa de Petro diciendo que es necesario dejarlo gobernar, que es un golpe blando. El propio doctor Álvaro Uribe Vélez dice, dejemos gobernar a Petro, y ahora la senadora Valencia, que se hacía tan derechista y conservadora, ella misma dice, dejemos gobernar a Petro para que termine el poder en nombre de la institucionalidad, de manera tal a que vienen de encuentro
con la negligencia del Congreso para no ventilar el juicio político a Petro. El juicio político no puede ser un juicio penal, debe ser un juicio político. No se debe denunciar penalmente, se debe destituir en base a delitos flagrantes que se comprueben mediante testimonios y audiencias que deben ser convocadas y públicas para todo el mundo, porque los colombianos no se trata de que somos el constituyente primario. Pues bien, que nos den a conocer todos esos testimonios, que no nos engañen, que haya un verdadero juicio político y que esas audiencias se conozcan por todos lados. Entonces, en ese sentido, vemos con tristeza que si bien que siempre ha habido corrupción, y corrupción en todos los extractos, desde el ladrón, el delincuente común por ahí en la calle, el narcotraficante, después los alcaldes, los concejales, todos se pasan de corrupción en corrupción, y eso siempre más o menos ha sido pues desde Adán y Eva, porque la corrupción hace parte del pecado original. Pero una cosa queda claro, pues en fin, yo lo doy aquí como una suposición porque me pueden demandar. ¿No será que es el propio Estado el que es corrupto y que la corrupción se arraigó institucionalmente y que por lo tanto, mientras eso no se resuelva, este país no tiene solución? Este país va a mostrar toda una casta de políticos de poder que gobiernan el poder, que dan un mal ejemplo a la nueva juventud, mostrando cómo si usted quiere el poder tiene que ser corrupto, vender su alma, de manera tal a que usted también tiene que ser corrupto y cómplice, pero entonces ahí usted puede avanzar en la política y llegar al poder. Llegar al poder significa que hay una complicidad frente a una corrupción institucional. Bueno, muchas gracias por escucharme. Yo quería dejar esto claro. Espero que pues, el Centro Cultural Cruzada no sea investigado por el hecho de ser católico, por el hecho de ser personas de ley, personas católicas, personas que aman la patria, porque aquí, para no ser juzgado, se necesita ser izquierdista o ser narcotraficante, porque de esa manera es que se pareciera que se gobierna la justicia y el poder, los tres poderes, tanto el ejecutivo, cuanto el legislativo, cuanto el judicial, están cooptados por una corrupción institucional aparente. Vale la pena el debate, ¿por qué no lo seguimos? Le agradezco mucho su audiencia y espero, bueno, yo quiero terminar comentándole que hoy es día de San Pío X, un gran papa, el más grande papa, el último grande papa que tuvo la Santa Iglesia. Suyas son las lamentaciones que él profirió frente a su secretario de Estado, el cardenal Merry del Val, cuando él se preparaba para la canonización de Santa Juana de Arco. El cardenal le dice: Santidad, ¿por qué está usted tan triste? Y entonces el Papa se vuelve para su secretario, al que le tenía mucha confianza, y le exclamó: De gentibus non est vir mecum. No hay un solo varón que esté conmigo. Entonces era un vicario de Cristo, un representante de nuestro Señor, un sucesor de los apóstoles, un sucesor de San Pedro, que se veía triste porque se sentía solo frente a la iniquidad, frente a la injusticia, frente a la corrupción en fin, y en ese sentido fue un verdadero modelo, sobre todo para la situación que vivimos hoy frente a esa aparente corrupción institucional. Él murió en condiciones misteriosas, posiblemente asesinado. El reino de María, que profetiza Nuestra Señora de Fátima, que profetizó San Luis Griñón de Montfort, será una grande reivindicación para su grande ideal. El escudo de San Pío X decía: Omnia instaurare in Cristo. Él quería restaurar el espíritu de santidad de la Santa Iglesia, todo en nuestro Señor Jesucristo. Confiemos, la victoria de la Iglesia y de la civilización cristiana está muy cerca.
Así como San Gregorio VII murió triste también en la Edad Media, San Pío X también yendo a la tumba, él podría haber dicho, porque amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Pues San Pío X, rogad por nosotros y salvad a Colombia del comunismo. Muchas gracias.